Es maravillosa. Eso, hacerse la pichulío. Sí, vale, pues nada, aquí tenéis a Andrea, que puedes compartir tu pantalla cuando quieras, porque estoy convencida de que tienes... Voy a me ha enseñado Lucy, porque si no, Tenemos a Luz vale. de asistencia técnica. Estupendo, ahí Espero hacerlo está. bien. Me encanta. Entonces os dejo con Andrea y con su charla y ya volveré después. Un besito. Bueno, pues nada, yo soy Andrea de Morales y os traigo cómo escribir ficción histórica o introducir elementos históricos en vuestras novelas de fantasía sin montar un pifostio, hacerse la picha un lío, pero sobre todo sin hacer que las personas que nos dedicamos a la historia queramos morir muy fuertemente cada vez que leemos ciertas cosas. Lo primero de todo es la ambientación y la documentación, evidentemente, son los primeros pasos. Y la historia, lo malo que tiene es que es un periodo muy amplio de etapas. Entonces, ambientarla en una época concreta, pues, trae problemas. Hay que ser muy específico. Decir, yo quiero ambientar mi historia, por ejemplo, en la Edad Media, voy a utilizar mucho el recurso de en la Edad Media, porque es mi especialidad, básicamente. Entonces, para no ir de una época a otra, me voy a centrar máximo posible en el periodo. Decir que vas a ambientarlo, por ejemplo, en la Edad Media es como el que tiene un tío en Granada. Ni tiene tío, ni tiene nada. Porque la Edad Media es un periodo muy amplio de tiempo, es muy extenso. Entonces, por ejemplo, desde Tarub de la Alta Edad Media del siglo IX, pasando por Urraca I de León, la esposa de Alfonso el Batallador en la plena Edad Media, siglo XI-XII, hasta Juana de Castilla, que todos lo conocemos como Juana la Loca, en la Baja Edad Media, siglo XV, siglo XVI, pues como vemos tenemos muchísimos siglos ahí para jugar. Y claro, lo malo viene siendo que lo mismo de un siglo a otro no pasa nada y así se tira un periodo de tiempo bastante amplio y lo mismo de un año a otro cambia todo. Esto es súper fácil de ver. Por ejemplo, del siglo XI al XII a lo mejor pues no hay grandes cambios, no hay grandes diferencias ni transformaciones. Del XII al XIII pues no, del XIII al XIV sí, porque ya no, entramos en la crisis del siglo XIV. Pero luego, en la actualidad, por ejemplo, del 2015 al 2017 no hemos tenido grandes cambios, ¿no? Nuestra vida pues ha discurrido así con total tranquilidad y naturalidad. Y de repente llegó 2019, todo iba normal, 2020, ¡pum!, mundo pandémico. Pues en la historia pasa eso, básicamente. De un siglo a otro no pasa nada y de repente en un día todo ha cambiado. Así que a la hora de ambientar nuestra historia, tenemos que acotar mucho el tiempo y el espacio. Normalmente lo más efectivo es elegir un año muy concreto, por ejemplo, la llegada de los almorávides en el 1090. Vale, pues ese año es en el que se desarrolla tu historia. Lo bueno que tiene Wikipedia es que pones el año en cuestión y te salen pues todas las cosas que sucedieron, así que oye, pues ahí también puedes dedicarte a mirar años y el que más te conviene para tu historia, pues es el que te coges, o bien hacerlo pues primera mitad de un siglo, primer tercio de un siglo, para que tengas pues un espacio de tiempo un poco más amplio para manejarte, pero que también lo tengas bastante acotado. Lo bueno de acotar en tiempo y espacio, aparte de no perderte, es que facilita mucho el tema de la documentación. Eh, no vas a tener a partir de entonces que hacer una búsqueda bibliográfica extensa, es decir, ya no vas a tener que leer alta edad media, plena edad media, baja edad media. Si te vas a dedicar a la llegada de los almorávides, pues solamente te lees la plena edad media, ¿no? Te lees del 1090, pues para adelante. Pero de la otra manera te vas a encontrar con una selección bibliográfica que va a ser todo esto y todo lo que dicen los médicos que estudian en TikTok, que te saca toda la montaña, pues así. Entonces, esto te permite tener pues una bibliografía muy concreta y que vayas directamente al meollo de la cuestión a la hora de documentarte. Normalmente yo recomiendo para obtener información las bibliotecas o la biblioteca de la universidad, que es maravilloso. Por ejemplo, yo que soy de la Universidad de Sevilla, pues es fama.us.es, fama como el fama a bailar, pues igual fama. Y luego de recursos virtuales de Internet, pues está Dialnet, que el otro día además Lucía G. Sobrado
me mandó un mensaje y me dijo, tía, esa página que empezaba por la D, y yo, Dialnet, sí, efectivamente, Dialnet, que debe ser la relación romántica más larga que yo he tenido jamás en la vida. Luego, Google Académico también es maravilloso para encontrar artículos, capítulos de libro, etcétera, etcétera. Y Academia, que Academia es otra tremenda fantasía, en la cual, según lo que a ti te interesa, libro, etcétera, te mandan un mensaje al email y te dicen, hemos encontrado un artículo muy parecido, ¿te interesa? Y tú le dices, sí, efectivamente, y ya te lo descargas. Toda esta documentación, evidentemente, ha de ser lo más veraz posible, es decir, no te vayas a descargar y no te vayas a ir a buscar al blog de Pepito Manolito, que realmente es carnicero y que por mucha filia que tenga con la historia y por mucho que se haya leído, pues yo que sé, todos los libros del señor que escribe La Catedral del Mar, pues no es historiador, así que vamos a fiarnos -3 de Juan el Carnicero. Intenta ir siempre a personas que manejan del tema. Una vez que tienes hecha toda la selección y has leído pues todo lo que viene siendo la documentación, has tomado notas y te has empapado bien, porque es necesario estar bien empapochado de información, no solamente de qué pasó en la época, no, cultura, vestimenta, música. No nos centremos solo en acciones políticas, que muchas veces pecamos de la historia es solo acción política. Pues la acción política, si te vas a meter en una novela de ficción histórica, tampoco te creas que te va a servir de mucho. Te va a servir todo lo que está alrededor: arquitectura, cultura, cine, bueno, en el caso de la Edad Media, pues cine no, pero ya en la contemporaneidad, pues sí. Y luego, otras formas de documentación que para mí son muy válidas y muy necesarias son las que son visuales, películas y series. Yo soy muy visual, de hecho me gusta mucho ver películas y series porque me permite imaginármelo todo un poco más vívido. El problema es que tienes que tener mucha información para poder decir esto está bien y esto está mal, esto es un error, y que no te confunda la mente a la hora de escribir luego tú, sino que seas capaz de discernir. Entonces, para eso tienes que haber hecho todo el proceso anterior, es decir, estar bien empapochado de la información, porque si no, no te sirve nada. Te vas a hacer la picha un lío y al final, pues, al carajo todo lo que has hecho anteriormente porque te vas a enredar. Por ejemplo, en la serie El Cid, pues hay cosas que están muy bien hechas, es que es una de las últimas así más históricas que me he visto, hay cosas que están muy bien hechas, pero luego si tú vas a basar tu ficción histórica en unos reinos de taifa, pues lo mismo, no te veas el Cid porque la taifa de Zaragoza y tal, pues está mal, tirando a fatal, hecha. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Decides qué puntos coger y qué es lo que te va a inspirar desde el punto de vista audiovisual, pero luego lo demás lo tienes que ir tachando y saber que al final no es una aproximación a la historia como tal, sino más bien una producción cinematográfica que se va a basar en algo, pero que no va a ser exacta y que ahí te toca hacer un poco de escarnio, por así decirlo. Y luego leer novela, que es uno de los consejos que suele dar mucho Victoria Álvarez, leer novelas que se ambienten en esa época para ver cómo lo han hecho otros autores, o leer novelas escritas en la misma época, por ejemplo, en el periodo de regencia, pues te lees a Jane Austen y pa'lante, ¿no? Perfecto. Y te lees, pues eso, pues otro tipo de novelas que estén ambientadas en ese periodo, por ejemplo, la de los Bridgerton, que luego ya hablaré profundamente de los Bridgerton también como ejemplo. Pero claro, en la Edad Media, pues a lo mejor te lees eso, dependiendo de la época, pues La Catedral del Mar o un par de cosillas más, pero novelas de, por ejemplo, de época medieval, pues yo, por ejemplo, no recomendaría que te leas algo que fue escrito en época medieval, porque claro, si te vas a basar en el periodo de los Reyes Católicos, que es un periodo que además ha dado muchísima novela, tanto de ficción histórica como novela histórica, pues te encuentras con el problema de que te vas a leer la crónica que escribió allí un señor escribano, cronista pagado, Hernando del Pulgar, pues te va a salir fatal probablemente porque no te vas a enterar de la mitad y es una tarea bastante angustiosa y bastante larga, no solo para vosotros, sino también para nosotros. Así que, por ejemplo, esa parte yo la desecharía y simplemente para época
tanto medieval como antigua, de Grecia y Roma, no leería novela o documentación propia de la época, es decir, escrita en la época, sino ambientada en la época, eso sí. Una vez que todo este proceso está hecho, todo lo que es ambientación y documentación, que es lo que más cuesta, lo que más se tarda, luego ya todo es más o menos coser y cantar, Pasamos a la siguiente fase, que es darle a las teclas, básicamente escribir. ¿Qué es interesante para escribir en la novela de ficción histórica? Pues en este caso los personajes. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de nuestro tiempo. El ser humano es un constructo social y en base a ello, pues tus personajes, tanto hombres como mujeres, van a tener unas limitaciones de acuerdo a la época en la que viven. En este caso he traído imágenes de la sufragista y esta señora en movimiento, que es Violet Crowley, de Downton Abbey, que quien no la haya visto, pues ya está perdiendo el tiempo porque es una serie maravillosa, que está basada a partir de la época del hundimiento del Titanic, que empieza con ese momento y se vive muy bien todo lo que es la parte eduardiana y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mujer tiene una serie de limitaciones dependiendo de la época en la que vive. ¿Qué le está permitido? ¿Qué no le está permitido? ¿Qué comportamiento es el adecuado y el que debería tener? ¿Cuál es el rango de educación, por ejemplo, que tiene? ¿Qué clase social es en la que está inserta y qué es lo que le permite esa clase social? Por ejemplo, en los Bridgerton lo que nos encontramos es que Daphne pertenece a una clase social alta y que lo que le está permitido y lo que se busca para ello, la conducta que ella lleva intrínseca en su persona y que además la que reproduce es la de buscar un marido, ¿no? Cuanto antes, con 18 años ella ya está, voy a buscar un marido porque a los 20 ya eres una solterona o una señora a la que se le ha pasado el arroz. Bueno, pues ese es el personaje construido en la época del 1814, que es en este caso el de la serie Bridgerton. En contraposición, puedes hacer un personaje femenino que no esté encorsetado en esa conducta social que le ha dictado la sociedad, valga la redundancia, sino que rompe el molde. Por ejemplo, el caso de Lois de los Bridgerton, que es la hermana menor que va pues más desaliñada, es la que no quiere casarse, la que no es la señorita perfecta, sino que lo que busca es pues pasar un poco del tema del amor, ir a la universidad, tiene otro tipo de preferencia y de metas en la vida. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues pasa exactamente lo mismo. En Downton Abbey, pues tenemos a los Crowley, al Lord, y luego tenemos a Matthew, y los dos viven de acuerdo a la clase social a la que pertenecen, que es la aristocracia, ¿no? Unas personas, pues eso, muy encorsetadas, con un estilo de vida muy concreto, una conducta, pues, limpia, impecable, se ajustan a lo que se espera de ellos. En contraposición tenemos, por ejemplo, el personaje de Tom Branson, que sería de la misma época que ellos, del 1911 en este caso, ya a principios del siglo XX, pero que se distingue porque es una clase social baja y además choca con ellos en cuanto al tema político y mentalidad. ¿Por qué? Pues porque es radical, es liberal, es antimonárquico, es irlandés y partidario de la independencia de Irlanda. Entonces, en este caso encontramos personajes que son de la misma época, pero que chocan porque unos son el ejemplo perfecto de esa sociedad, de lo que se busca de ellos, y los otros son la antítesis. También, no solamente la época define a los personajes en este sentido, sino que se puede hacer el caso de Diana Gabaldón, o Gabaldon, no sé dónde ponerle la tilde, no os voy a mentir, que lo que hizo fue pues un viaje en el tiempo. Entonces Claire, que pertenece a la Segunda Guerra Mundial, viaja a la Escocia, creo que es del siglo XVIII, del 1700 y pico, y entonces ahí sí que hay un fuerte contraste con Jamie, ¿no? Porque en este caso son hijos de su tiempo, pero son un tiempo completamente diferente. Ella es una mujer que en este caso ya está pues emancipada, que tiene un voto, que tiene un trabajo, patatín, patatán, y Jamie, que evidentemente es un señor del siglo XVIII, que no se puede ser más señor del siglo XVIII, pues rudo, bruto, machista, lo que es un señor de época pasada, básicamente. Que todavía hay mucho de ello, pues sí, pero Jamie, ¿vale? Lo que es Jamie.
Y lo que sí que hay que tener claro es que pese a que estos contrastes son muy interesantes, lo que no se puede hacer y lo que hay que evitar a toda costa es que el personaje de la época no parezca de la época. Es decir, si tu personaje es del siglo XVIII, tiene que comportarse como un personaje del siglo XVIII. Puede romper el molde en ciertos aspectos, pero no puede tener la actitud de una persona del siglo XXI. Tu personaje no puede hablar en el siglo XV, por ejemplo, de sororidad, no puede hablar de un voto de la mujer, no puede hablar de ciertos aspectos que no se conocen en la época porque ahí incurres en un anacronismo absoluto. Entonces hay que intentar ajustarse, saber que, pues eso, el personaje, pues depende y está condicionado al 100% por la época en la que vive, al igual que nosotros, evidentemente. ¿Cómo lograr una buena ambientación? Aparte de tener un muy buen personaje y que está en sintonía con la época y el contexto histórico en el que estamos escribiendo. Bueno, pues las referencias, que a menudo se olvidan. Nos ponemos a escribir y empiezan a pasar cosas en la historia. ¿Y quién tiene tiempo para las referencias? Nadie tiene tiempo para las referencias. Entonces, es que fulano y mengano ha pasado esto y y te pones a darle a las teclas. Y de repente te encuentras con que todo lo que es el contexto histórico está completamente embornado y lo único que pasan son cosas y no hay nada. No hay ningún background. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que hacer de vez en cuando algunas referencias, no de forma constante, que todo sea aquí un y pasó esto y pasó lo otro, pero hay que tener una referencia que veamos que realmente siguen en la época en la que están. Por ejemplo, sucesos de relevancia que hayan acontecido, que hayan sido un hito en la historia. Pues si estamos escribiendo en 1923 nuestra historia, pues podemos hacer referencia al descubrimiento de la tumba de Tutankamón el 8 de noviembre de 1922 por Howard Carter. De hecho, no es un hito en la historia ya de en 1923 fue un furor o en 1924 o hasta 1925. De hecho, hace poco, con los nuevos descubrimientos de Luxor, se dijo que era el mayor descubrimiento desde la tumba de Tutankamón. Entonces, si a día de hoy todavía seguimos recordándolo, pues habrá que ver que en esa época aún más. Entonces se puede hacer referencia porque el primo de un vecino, del frutero, del señor que coge el periódico, que es hermano segundo de Pascual, trabaja con Howard Carter y da la casualidad de que sí te ha llegado cierto rumor, por ejemplo. El tema de la cultura, pues también es fundamental. Música, pintura, cine y literatura también son imprescindibles para poder crear esa atmósfera. En 1922, por ejemplo, sale la novela de Fitzgerald, Hermosos y Malditos. En 1927, por ejemplo, tenemos La Sirena del Trópico o de los Trópicos, creo que es de los Trópicos, es que no sé yo muy bien francés a estas alturas de la vida. Protagonizada por Josephine Baker, que fue una maravillosa actriz, fue también bailarina de la época de los años 20. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es, como ya digo, crear esa buena ambientación, que no nos olvidemos constantemente de que estamos en otro periodo. ¿Por qué? Porque si yo cojo tu historia, la saco del periodo en el que está y lo pongo en cualquier otro y no cambia nada, es decir, nada de ese contexto histórico influye, la historia sigue siendo exactamente la misma en el siglo XV, en el XIX, en el XXI y en el XIII, entonces no es una ficción histórica. No vale de nada. Al final, la ficción histórica se basa en que está ambientado en la época, pero que la época evidentemente está jugando un papel principal, que al final está en la historia, ¿cómo diríamos? Lo impregna todo, ¿sabes? Desde el comportamiento de los personajes hasta otro tipo de sucesos o acontecimientos. Para lograr una buena ambientación, pues también la descripción de la vestimenta. No hace falta ser exhaustivo hasta la saciedad y describir todos los botones que hay en la ropa, pero sí que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la vestimenta es fundamental porque la moda cambia muchísimo en el transcurrir del tiempo. No es igual la moda de la Grecia de Pericles que la del Emirato Abdelrahman II y no es igual la moda del Renacimiento que la moda de, por ejemplo, la época de la Regencia, ¿no? En los Bridgerton, que a lo mejor vemos a las mujeres, a Daphne en este caso, vestida con ese vestidito que tiene el cortecito aquí en el pecho, como si fuera la típica niña, dama de honor, que va con manoletinas por la boda,
y que se parece muy poco al vestido propio del Renacimiento o de cualquier otra época, como por ejemplo los años 20. También la vestimenta es un signo de distinción social. No es igual llevar seda que llevar lana. Y no es igual llevar lana merina, que a lo mejor está destinada a la alta sociedad, que una lana vasta, gruesa, áspera, que va a estar destinado pues al grueso de la población. Y del mismo modo, pues los colores. Creemos que podemos darle una tonalidad a todo lo que nos vaya viniendo así un poco en la gana, y también hay que tener en claro que los colores dicen mucho. Normalmente asociamos el blanco a la pureza para la boda, el negro el luto para la muerte. Bueno, pues también hay que tener cuidado. Negro el luto no para siempre se ha vestido de blanco en las bodas, por ejemplo. Cuando hablamos del negro referido al luto, también hay que tener en cuenta que el violeta, por ejemplo, es una degradación del negro y que se utiliza como luto en muchos casos, como alivio de luto, por ejemplo, también en la época eduardiana, cuando ya te vas alejando del duelo y empiezas a vestir un poco más de color, pues utilizas el violeta. También los colores son signos de distinción social, el rojo o el púrpura propio del emperador, el azul propio también del culto mariano, o también el azul de lo que es la monarquía, en este caso la francesa, el color azul cerúleo o el color azul fuerte, que es vibrante, en el que se coloca la flor de lis. Todo eso es fundamental porque si no describes la vestimenta, al final te pierdes parte importante. Normalmente decimos, el vestido pues es rojo. Bueno, pues el vestido es rojo, pero necesito que me des un poco más de información para saber, por ejemplo, si la mujer lleva corsé y está constreñida, si la mujer va con pantalones o va con un vestido, si lleva una sobrecapa, por ejemplo, en el caso de la Edad Media, pues esta mujer que no lleva un vestido va con un brial, que es como un vestido, pero es un brial, ¿no? Que le llega hasta los pies. Aquí que lleva, por ejemplo, un tocado, esta misma señora lleva un tocado, y el tocado que lleva arriba es tiene un nombre específico, es una galanda, creo que se llama, con una toca, con un velo. Es decir, todo este tipo de cosas al final son importantes. De hecho, en los años 20, cuando ya se deshacen un poco de lo que viene siendo el corsé, al final lo que hay es pues unos vestidos mucho más rectos, mucho más libres, que no buscan la silueta de la mujer al 100%, etcétera. Y vamos a pasar a los errores garrafales, que de esto también me he encontrado bastante a lo largo de mi carrera como lectora, carrera como escritora y además carrera como historiadora. Y como escritora lo digo porque muchas veces cuando te pones a escribir cuando tienes 15 años no tienes el conocimiento de cuando tienes 25, 26, 27, 28 y no haces las cosas igual. Por lo tanto, los errores que cometías antes no son los errores que cometes ahora. También hay que decir una cosa muy importante, y es que en el primer borrador no te va a salir todo perfecto, vas a encontrar muchísimos errores, así que no pasa nada porque al final está para pulirlo. Sobre todo en una novela de ficción histórica vas a meter mucho la pata, lo mete la gente que no es de historia, lo metemos los que somos de historia y especializados en temas en concreto. Así que no hay que fustigarse, no hay que ser la fantasía erótica de Torquemada y darte ahí con el látigo, no es para nada necesario. También hay que advertir dos cosas. Cuando se trata de ficción histórica, personalmente, esto quiero dejarlo muy claro, creo que tienes que ajustarte lo máximo posible a la realidad de la historia, es decir, no tomarte demasiadas licencias, a no ser que sean necesarias. Mientras que si estás cogiendo elementos históricos y los estás insertando en una novela de fantasía, no pasa nada que cambies, porque al final la historia está al servicio de tu novela, no al revés. La novela no depende de la ambientación histórica, sino que la historia va a darle más valor a tu novela de fantasía, pero no se la va a quitar el hecho de que sea diferente. Es decir, en tu reino inventado de Nuevo Camelot, pues a lo mejor el impuesto que hay es la martiniega, que es el del día de San Martín, pero en tu mundo inventado no existe el día de San Martín. Pero es que no pasa nada, nadie te va a señalar y te va a decir, no existe el día de San Martín. Bueno, no pasa nada, a lo mejor el impuesto de la guerra no le vas a poner de nombre Fonsado o Fonsadera, pero no pasa nada, al final es un mundo inventado, y si
en una novela de fantasía, aunque tenga una ambientación histórica, una ambientación de tipo medieval, por ejemplo, no me preocupo porque va a haber un puñetero dragón que escupe fuego, yo no me voy a preocupar porque tú hayas decidido poner el día de San Martín y la martiniega. Así que por ese tipo de cosas que son al final chuminadas, tampoco os preocupéis. De hecho, ahora voy a hablar de que no hay que ser ni tanto ni tan calvo, es decir, tienes que ajustarte a la realidad lo máximo posible, pero tampoco te vuelvas loco con ello, porque al final te metes en berenjenales que son terribles. Entonces, en los errores más comunes, pues tenemos expresiones demasiado actuales que nos sacan de la historia, que esto a tutiplén, de hecho yo las he tenido, y en segundas y terceras correcciones ha sido cuando ya he hecho la corrección. Por ejemplo, a fulanito le pasó factura. Esto es una frase que tenemos intrínseca, que es muy actual y que, sin embargo, pues en la Edad Media lo mismo conviene decir a Don Mendo le causó tamaño dolor la muerte de su esposa que jamás se recuperó de ello, porque lo mismo pasarle factura a Don Mendo pues no suena tan bien y nos saca un poco del contexto. Precisamente en relación al vocabulario, hay que tener en cuenta que no puedes decir gilipollas, porque la palabra gilipollas no se utiliza, probablemente tampoco se utilizara come mierda ni cosas por el estilo. Entonces, para el tema de los insultos, para el tema de ciertos comentarios, pues ciertas palabras hay que ajustarse lo máximo posible a la realidad, intentar no ser anacrónico, pero también es cierto que no te puedes ajustar al 100%, es decir, no tienes la capacidad en tu ficción histórica de copiar el lenguaje propio de la época de forma exacta. Puedes poner vuestras mercedes, pero es que incluso en novelas históricas no vas a encontrar, pues eso, el lenguaje exacto. ¿Por qué? Porque para tener el lenguaje exacto nos tendríamos que poner a hacer lo que sería un trabajo de mono. Es decir, coger un documento histórico contemporáneo a la época en cuestión, hecho en ese momento, y empezar a copiar las palabras como tal para que tú puedas crear una frase. Por ejemplo, me he tomado la libertad de ser un peñazo de persona y traer un documento de la Edad Media para que veáis un poco cómo sería el vocabulario del momento y cómo es completamente imposible que nos pongamos a copiar cada puñetera palabra para formar un diálogo, porque es que así no acabamos nunca. De hecho, te vas a morir y no vas a haber acabado la novela. Entonces, para que lo veáis un poco, es la venta de una parcela, ¿no? Y pone, espérate, ahí, estoy buscando la flecha, y pone que es en términos de Segovia, con sus salinas, con sus entradas, con sus salidas, con los términos, con sus pertenencias, así como esta heredad los agüie, los debe agüer, salvo el derecho de la vecindad de Segovia. Damos vos que lo hallades libre, cuanto por juro de heredad por a siempre jamás, joder, si es que hasta me cuenta a mí, por a siempre jamás, vos, vuestros hijos, vuestros nietos, cuantos de vos vinieren, que lo vuestro hubieren de heredar, por a dar, por a vender, por a empenar, por a cambiar, por a enajenar, por a facer de ello en ello. Total, casi no te vas a poner a escribir un diálogo, porque ni te enteras tú, ni me entero yo, no se está enterando nadie, de hecho no se están enterando los propios personajes, ni el lector, y eso no, además no creo ni que te lo publique nadie, la verdad, vamos a ser sinceros, eso sería una auténtica locura. Otros errores comunes, por eso decía yo, por cierto, lo de ni tanto ni tan calvo, porque es que hay que encontrar un punto medio, hay que ser exacto y fiel, pero tampoco colarnos y ser un coñazo de persona. Otro error común es añadir objetos que no existían, que eso también pasa una barbaridad. Por ejemplo, el termómetro de mercurio no fue inventado hasta 1714. Madre mía, me estoy poniendo en plan congreso y me estoy comiendo la hora de la gente. Dios mío, sorry a la persona que vaya detrás de mí. Te iba a decir ahora eso, entonces eso, a ver, 5 minutos no pasa nada, luego tenemos a Laura con los duelos de espadas, o sea que también encaja bastante bien, pero eso, ir finalizando. Laura, sorry. Sí, te finalizo ya. Dios mío, qué mal, estoy en plan congresista. El termómetro, por ejemplo, de mercurio, que no fue inventado hasta 1714, pues si en 1713 se está muriendo tu protagonista, pues mala suerte, le vas a poner aquí la malita, vas a decir, pues tiene calentura, y se acabó.
Luego otra cosa es pecar de eruditos y poner demasiada información o ser un puto coñazo, que es lo que estoy diciendo yo ahora, y es que si tú has recogido todo esto de información, pues vas a utilizar probablemente esto nada más, todo esto te lo vas a guardar. ¿Por qué? Pues porque esto no se trata de demostrar constantemente todo lo que sabemos. No vamos a ponernos a hacer una lista de y mira cuánto me he documentado y mira cuánto sé, porque al final no llegas a ningún lado y lo que haces es parar constantemente la historia. Y luego, por último, caer en leyendas negras, que esto es muy complicado porque al final siempre están insertas dentro de la mentalidad colectiva. Y, por ejemplo, en la Edad Media pues pervive mucho la teoría, ¿no? O la imagen de que el derecho de pernada era el derecho del señor feudal a juntar carnalmente o acostarse con cualquier moza de su feudo, desvirgarla en una noche de bodas, pese a que ella se case con el campesino, por ejemplo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, el derecho de pernada era simplemente el derecho del señor a elegir la parte más sabrosa del animal, que en este caso era pues la pierna de la res, para trinchar y comerla. Así que lo de alejarnos de leyendas negras es bastante complicado porque ya digo que pervive mucho en la mentalidad colectiva, pero sí que es cierto que, bueno, para este tipo de cosas es importante optar por varias revisiones, consultar siempre con alguien que sepa de historia, que en Twitter, gracias a Dios, son muchísimas personas que nos dedicamos a la historia y además a la escritura, o si no, pues siempre podéis pedir un informe de lectura a alguna persona que se dedique a la historia y que os pueda hacer, pues eso, un informe en el que vea qué errores tenéis y así que podáis subsanarlos. Y sin más dilación voy a acabar para darle paso a Laura y para que no me matéis, porque es que, madre mía, cómo me enrollo. Así que finalizamos. Espero que escriban mucho sus mercedes, pero sobre todo pues que escriban bien. Vale, muchísimas gracias. Si quieres puedes dejar de compartir. Así que, vale. Ah, Creo que es en Discord, le das ahí a dejar de compartir, ahí estamos, muy vale, bien. perfecto. Y eso, que muchas gracias, ya estaba tardando en llegar al ayuntamiento carnal, me estaba preocupando que no saliera. Y como nos hemos pasado un poco de tiempo, te voy a tener que despedir muy rápido, pero Andrea de Morales, con todos vosotros y vosotras y vosotres, tiene libros muy chachis y hace un montón de contenido muy guay, o sea que seguirla en todas las redes sociales para más información así, así que te voy a pedir que te retires amablemente y